Bueno, como cada jueves vamos a abrir en este momento de la mañana nuestra oficina del espectador, esa sección que ustedes mismos construyen con mensajes, con vídeos, con audios que nos envían. Ya está por aquí Antonio Cárdenas. Antonio, ¿por dónde arrancamos hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar mucho de medio ambiente porque hemos recibido varias quejas, denuncias, comentarios relacionados con este ámbito y empezamos hablando del Parque Nacional del Teide. Está estos días en el centro del debate por la masiva afluencia de visitantes y sobre todo por el comportamiento de parte de esos visitantes. Así lo denuncian las redes sociales, lo van a ver enseguida la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, ATAN. Con estas imágenes que ya están viendo, dicen que en vez de un parque nacional, este entorno se ha convertido en todo un parque temático e ilustran su queja con esas imágenes que están viendo ahora mismo, que se observa esa masificación de coches, muchos de ellos incluso estacionados de forma ilegal, personas que, como están viendo, se saltan las vallas, visitantes que se adentran en los espacios naturales fuera de los senderos, recolectan piedras, algo que está prohibido también, que se las llevan como souvenir. Bueno, en fin, esta es la denuncia que hace esa asociación ATAN. Vean esa denuncia. Justo estos días, además, el Cabildo de Tenerife ha anunciado nuevas medidas para controlar el acceso al Parque Nacional del Teide. Vamos a hablar con Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN. Eustaquio, buenos días. Buenos días. Bueno, ahí tenían esa denuncia, no es algo nuevo, pero sí que ustedes lo han captado con esas imágenes, un descontrol aparente en el Parque Nacional del Teide, ¿verdad? Sí, totalmente, teniendo en cuenta que el Teide recibe casi más visitantes que el Parque Nacional de Yellowstone, que es más grande que todas las Islas Canarias juntas. Nosotros estamos ya, el año pasado superamos los 5 millones de visitantes. Lógicamente, pues cuando hay tantos visitantes, tanta aglomeración, tiene una incidencia directa sobre la conservación y el comportamiento de los ciudadanos. Con tanta gente, pues hay mucha gente que se comporta de manera incívica sin respetar los valores del parque. El Cabildo ha anunciado justo esta semana un par de medidas, va a instalar cámaras de seguridad, también sensores para controlar esa afluencia, para saber cuántas personas hay en el entorno. También esa tasa anunciada para antes de que llegue el año 2026 para los visitantes que no sean residentes. ¿Cómo valoran ustedes esas posibles medidas para mejorar la situación? Bueno, pues un ejemplo de la demagogia a la que el Cabildo ya nos tiene acostumbrado. De hecho, el Parque Nacional del Teide, la gestión del Parque Nacional del Teide depende del Gobierno de Canarias a partir de 2010, pero a partir de 2015 el Gobierno de Canarias delegó la gestión en el Cabildo y hasta la fecha el Cabildo lo que ha hecho precisamente es todo lo contrario. Promocionar el famoso y conocido y salió en los medios de comunicación como el encargado del medio ambiente del Cabildo de Tenerife subía con un youtuber en unos momentos en que no lo podía hacer, ponía en funcionamiento el teleférico y siguen promoviendo ese tipo de visitas de mucha gente al Parque Nacional del Teide y todas las consecuencias. En cuanto a la ecotasa, hay que tener en cuenta que la ley de parques nacionales prohíbe cobrar tasas, entradas en los parques nacionales de toda España. Por tanto, ese anuncio del Cabildo, primero tendrían que procurar o pedir que el Parlamento cambie la ley para que se pueda cobrar. No se puede cobrar, sino los servicios en los parques nacionales, no se pueden cobrar entradas. La carretera que atraviesa el Parque Nacional es pública, por tanto no se puede poner impedimento al paso de la gente, tendría que modificarse la normativa para que tal cosa ocurriera. Por tanto, tanto la ecotasa, que no es una medida disuasoria, eso no evitará la masificación del Teide y además es ilegal, lo que tendrían que hacer es limitar el número de personas que están llegando a la isla, limitando la oferta turística para evitar que el Teide siga el Parque Nacional, siga aumentando la cantidad de visitantes. El flujo que recibe el Teide es la consecuencia directa del enorme flujo de visitantes que tenemos en las islas y por tanto, mientras no se corte ese flujo, y la única manera de cortarlo no es prohibir que la gente venga, sino disminuir la oferta, pero claro, el Cabildo lo que se está dedicando es a promover pues, la Cuna del Alma, el nuevo Hotel de la Tejita, circuitos del motor, es decir, todo lo contrario, puesto que eso solo implica
más gente en Canarias y, por tanto, más gente en el Parque Nacional, más degradación de nuestro parque. Y por otro lado, a pesar de estar en la gestión tanto tiempo en manos del Cabildo, hoy solo cuenta con 3 personas para vigilar todo el espacio del Cabildo, con lo cual es imposible controlar lo que está ocurriendo en el Teide. Ya vemos que las quejas de ATAN no solo se ciñen al Parque Nacional, por supuesto, con ese vídeo que han difundido, sino también a otros espacios de la isla y también, por supuesto, el modelo turístico que tiene tanto Canarias como la isla de Tenerife. Usted lo decía bien, el Parque Nacional del Teide tiene una carretera que es pública, una carretera de acceso libre, que puede conectar, por ejemplo, a personas que quieran ir del municipio de La Laguna, al municipio de Vilaflor, Santiago del Teide y Adisora. Por tanto, el control es difícil, pero bueno, esperemos que entre unos y otros, que también ATAN tenga voz para que esas medidas que se van poniendo durante estas semanas o estos próximos meses hagan que estas imágenes que ustedes han difundido no las volvamos a ver en el Parque Nacional del Teide. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Bueno, y como siempre, en la Oficina del Espectador tenemos respuesta, en este caso del Cabildo de Tenerife. Vamos a escuchar a su presidenta, a Rosa Dávila, hablando sobre este tema. Esos comportamientos están siendo sancionados, cosa que no se hacía antes, antes de haber llegado nosotros al Cabildo. Además de ampliar la vigilancia en el Teide, vamos a implantar una ecotasa, de manera que van a estar limitado el aforo del número de visitantes que tiene el Parque Nacional del Teide y también guaguas lanzaderas eléctricas, de manera que no todo el mundo va a poder acceder con su vehículo y esto será un cambio en el año 2026. Bueno, esa es la respuesta de la presidenta del Cabildo de Tenerife. Desde Rosa Dávila vamos con más asuntos y con otras islas. Nos vamos hasta Lanzarote porque allí el movimiento renovador Tinajo asegura que el municipio cuenta con un vertedero incontrolado y acusa al ayuntamiento de permitir que detrás del cementerio se acumule todo tipo de residuos sin control y también sin tratamiento. El lema del Ayuntamiento de Tinajo contrasta con esta imagen, convirtiendo lo que es la trasera del cementerio en un vertedero incontrolado. El movimiento renovador de Tinajo denuncia que el Ayuntamiento ha convertido este espacio en un foco de infección y dejadez. Es un problema grave y de falta de gestión por su parte de ellos. Porque aquí se acumula de todo, desde residuos peligrosos... No es que el aceite, el neumático, lo tiene que gestionar una empresa gestora. Hasta electrodomésticos, restos vegetales, bombonas de gas o una montaña de madera y todo tipo de basura. El ayuntamiento lo reconoce. Todavía nos queda trabajo por hacer y en eso estamos. Pero niega que esto sea un vertedero incontrolado. Seleccionamos aquí los tipos de materiales para llevarlos a los sitios habilitados. Desde la oposición señalan que el ayuntamiento incumple la ley. Lo que tienen que hacer ellos es, en origen, cuando el camión va recogiendo, según recogen, que lo llevan al vertedero. Y que su gestión multiplica los gastos. ¿Por qué depositarlo allí, pagar personal para que lo separe, volver a pagar camiones para llevárselo? El consistorio confía en la puesta en marcha del punto limpio del municipio. A mediados del año 26 puede estar ya funcionando en pleno rendimiento. Pero desde el movimiento renovador, sin muchas esperanzas, señalan que esta historia de inmundicia... Porque esto ya sucedió en el año 2020. Con la complicidad, apuntan, del propio ayuntamiento. Bueno, más denuncias. Esta la ha hecho la Policía Nacional a través de sus redes sociales. Han alertado de la reactivación de varias modalidades de estafas después del apagón que afectó, ya saben, a la península ibérica la semana pasada. Y ojo, porque aquí en Canarias no nos quedamos sin luz, afortunadamente, pero los tentáculos de esos estafadores sí que podrían llegar hasta las islas. Saludamos a Gustavo Cabrera Ramos, que es inspector jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Las Palmas. Buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos en concreto de 2 tipos de estafas. Vamos a empezar por la primera de ellas, la que hacía esa denuncia, incluso en las redes sociales, la Policía Nacional, la adaptación a esta cuestión, a este apagón de la conocida estafa como el hijo en apuros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer y en qué consiste esa estafa? Sí, la estafa del hijo en apuros es una estafa ya de modus operandi desconocido. Y básicamente consiste en enviar un mensaje a través de una aplicación de mensajería instantánea, como la que conocemos todos, y enviar un mensaje básicamente diciendo pues, que se trata del hijo de alguien que pues, ha perdido el teléfono o no tiene acceso ya al teléfono y que necesita, pues se encuentra en situación de emergencia o de necesidad y necesita que el padre o la madre o quien sea el familiar le envíe un dinero de forma instantánea, ya sea por transferencia inmediata o por Bizum. ¿Qué sucede? Que en el caso del apagón, en el caso en el que se genera cierta incertidumbre, pues suelen aprovechar los estafadores este tipo de escenario. Lo que tenemos que hacer es estar tranquilos.
no alarmarnos. Siempre que tengamos algún familiar en una situación de emergencia, puede directamente acudir a los servicios de emergencia, 091, 112, Policía Local, Guardia Civil. Entonces, en este sentido, estemos tranquilos que si tenemos un familiar en apuros, siempre hay otros servicios que lo puedan socorrer. Cuando se trata de, en este sentido, que solicitan dinero, que desconfiemos en todo momento. Cuando solicitan dinero de una forma inmediata, cuando acude a una situación de emergencia, eso que nos haga siempre sospechar. Y si tenemos alguna duda que con el que estamos hablando pueda ser o no pueda ser nuestro hijo o el familiar, siempre intentar obtener alguna información, alguna cosa que solamente sepamos entre esta persona y nosotros. Una palabra clave, algo que solamente conozca, pues eso, en una relación entre padre e hijo, pues que solamente la conozcan ellos. Claro. Pero mi consejo siempre, desconfiar. Es un tipo de estafa el hijo en apuros, por el cual nos llega a través de un mensaje de texto, puede ser un SMS o incluso por WhatsApp, y nos dice, bueno, por ejemplo, yo soy padre, ¿no? Oye, mi hijo me dice, tengo este problema, por ejemplo, la modalidad que usted dice, ¿no? Que ahora con el apagón me he quedado sin luz, no puedo salir de aquí, necesito que me envíes dinero, ¿no? Entonces la gente que recibe el mensaje se alerta y enseguida quiere ayudar. El consejo es que, bueno, que se den una pausa, calma, que se pongan en contacto con 112 y que efectivamente verifiquen que se trata de ese hijo en apuros, o cuando no sea un hijo puede ser cualquier familiar, un primo, un tío, lo que sea, ¿verdad? Realmente no hace falta acudir a un 112, es decir, salvo que nos esté diciendo una situación de emergencia clara, lo que sí que recomiendo yo es intentar contactar y hablar personalmente, es decir, ya sea por teléfono, de forma telefónica, digamos, o por lo menos comprobar que se trata de la identidad de nuestro hijo. No hacer caso a un mensaje de texto, ningún enlace que nos puedan mandar, para que directamente pinchemos en un enlace que nos lleve a algún sitio, evitar todo ese tipo de escenarios. Lo que recomiendo es mantener la calma, no pasa nada e intentar verificar la identidad de nuestro hijo. La verdad es que la imaginación de los estafadores, si las pusieran en otro ámbito de la vida, a lo mejor podría ser útil para todos, porque otra modalidad también de esa estafa es la que se ha visto en estos días. Después del apagón, aquí en Canarias ocurrió también, no nos quedamos sin luz afortunadamente, como yo decía, pero nos quedamos sin telecomunicaciones. Se pone en contacto alguien con nosotros y nos dicen que por el tiempo ese que hemos estado sin internet o por el tiempo ese que hemos estado sin luz en la península o sin teléfono móvil, que nos van a dar una indemnización, que le demos rápidamente nuestro número de cuenta, nuestros datos, que nos van a ingresar dinero. Ahí picamos también, ¿verdad? Efectivamente, y eso también hay que evitarlo completamente. Hay que tener una cosa clara, las distribuidoras energéticas jamás nos van a llamar y nos van a pedir nuestros datos personales y sobre todo datos financieros. Ellos ya disponen de esos datos cuando tenemos un contrato con ellos. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer cuando llaman de este tipo alguna comercializadora y dudamos, es nosotros solicitarle datos a ellos, es decir, cómo han accedido nuestros datos, cómo conocen nuestros datos de cliente, que nos aporten datos para que nosotros podamos verificar que se trata de esa comercializadora. Yo desaconsejo completamente, y eso es una cosa que hay que dejar muy bien clara, jamás por teléfono, ninguna comercializadora que llame por teléfono van a exigir ni datos personales ni datos financieros. Y eso es una cosa que jamás se hay que dar por teléfono, ni datos personales ni financieros. Tenemos que tener eso en mente y no caer en esas trampas. Inspector, muchas gracias por habernos ayudado esta mañana. A ustedes. Buen día. Bueno, y seguimos porque hoy lo que queríamos hacer ahora es hablar de árboles. Vamos a ver una denuncia que ha hecho una vecina del barrio de Toscal, Longuera, en Los Realejos, con respecto a unos árboles que a su juicio han recibido una poda un poco agresiva. Vean. Santa Cruz de Tenerife es una de las 8 localidades donde la Guardia Civil ha realizado alguna de las 13 detenciones practicadas en relación con este caso. Se investiga más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe total de 22.400 euros. Ese dinero se blanqueaba después utilizando las cuentas bancarias de terceras personas que actuaban como intermediarios y que después recibían una comisión al transferir de nuevo el dinero a las cuentas bajo el control de la organización delictiva. Bueno, esto que estamos escuchando es precisamente otra estafa más, muy relacionada con lo que estamos hablando, esos detenidos en diferentes lugares de España, también aquí en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, por una estafa y blanqueo de capitales. Muchas gracias, Javier Hernández, por darnos esa información de esos detenidos y que serán juzgados por esos delitos y más cosas. Ahora sí, vamos con esos árboles urbanos que les decía, en las ciudades
no solamente una cuestión ornamental, hay muchos estudios sobre los que se aporta un árbol en la vida de las ciudades en cuanto a la calidad del aire, también en la lucha contra ese calor extremo que podríamos sufrir en los meses de verano. Por ejemplo, una investigación publicada estos días de una universidad de Melbourne dice que la presencia de vegetación en entornos urbanos ha podido salvar a más de 1 millón de personas en todo el mundo desde que empezó este siglo. Bueno, con estos ingredientes volvemos de Australia a Canarias porque una vecina de Los Realejos, como les decía antes, nos ha enviado esta denuncia. Vean. Las vecinas de Los Realejos denunciamos este tipo de podas agresivas y pedimos al ayuntamiento que deje de realizarlas, no solo aquí en el barrio Toscar Longuera. Aseguran de esta forma que el ayuntamiento de Los Realejos trata a los árboles como mobiliario urbano. Esto es en el barrio de Toscar Longuera, pero asegura esta vecina que este tipo de poda se repite por todo el municipio y que su efecto a medio plazo es una mayor debilidad de esos árboles. Y añade que la misión de árboles como estos es dar sombra, más si cabe en los meses de verano que vienen, y que ahora estos árboles no van a poder cumplir esa función. Dan aire limpio, dan frescor. Y sin las copas de los árboles... Bueno, esta es la denuncia que ha llegado a la oficina del Espectador. Vamos en busca de la respuesta. En Los Realejos están Lorena de Cobos y David Martínez Pardo. Lorena, ¿qué dice el ayuntamiento sobre estas podas calificadas? Hemos escuchado como agresivas por parte de esta vecina. Buenos días, Antonio Cárdenes. Bueno, nos hemos acercado hasta esta corporación municipal en el norte de la isla de Tenerife, en el Ayuntamiento de Los Realejos, para conocer la explicación oficial de qué es lo que ha ocurrido. La ciudadanía demanda sombra, demanda vegetación, pero claro, esa vegetación tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que estar garantizada su buen estado de salud, en este caso de los árboles. Vamos a hablar con el máximo responsable de este municipio, señor alcalde Adolfo González. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos hablando de, bueno, he hecho alusión a que los árboles en este caso tienen que tener unas condiciones óptimas para poder estar y lucir en su máximo esplendor. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta zona del Toscar Longuera? Pues efectivamente, bueno, estamos hablando de una serie de árboles que están en la entrada principal de un colegio de Los Realejos, donde pasan pues diariamente cerca de 500 niños y niñas en, bueno, pues en unos árboles que los servicios del Ayuntamiento de Los Realejos, que son profesionales, que trabajamos también con empresas acreditadas, ante las alertas de viento tan fuertes que tuvimos, pues recuerden todos, pues hace apenas unas semanas las recomendaciones eran que había que bueno, pues proceder al corte de esos árboles porque ya previamente, unos días antes, una de esas ramas se había caído al paseo y evidentemente ante todo prima la seguridad, pero no es ni una práctica habitual que realice este ayuntamiento ni nada por el estilo, ¿no? Además, justo en la placita de al lado podrán comprobar que existen los mismos árboles y no se les ha realizado ninguna tala. Se ha hecho por criterios exclusivamente de seguridad, que es lo primero. Lo malo hubiera sido que no hubiéramos tomado esta medida, hubiera pasado algo negativo y después nos hubieran dicho que por qué permitíamos que esos árboles estuvieran en esas condiciones y no se hubieran cortado las ramas como se ha hecho. Pero bueno, yo creo que explicando las cosas al final, pues todo queda aclarado. Claro que sí, hay que aclarar las cosas y además con una versión oficial. Señor alcalde, por lo tanto, este ayuntamiento, siguiendo los criterios de los técnicos municipales, han decidido tomar la determinación de talar. Efectivamente. De podar, vamos a decir podar. Es una poda, es verdad que es una poda drástica, pero esa decisión no la toma ni un auxiliar administrativo, ni un técnico de cultura, ni un trabajador social. Lo toman los especialistas del servicio de jardinería, que son profesionales, que hacen su formación continua, asesorados desde luego por empresas que están debidamente acreditadas y siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad. Cuando viene una alerta de viento o una alerta por tormenta, se nos pide, como digo, a las administraciones que tomemos medidas. Yo soy el responsable y desde luego yo no voy a permitir que una persona, un niño, una niña o cualquier vecino de esa propia calle pueda sufrir un accidente por la caída de una rama. Cosas que han pasado y todos sabemos que pasan. Yo por lo menos, bajo mi responsabilidad, eso no va a pasar. Y además,
aprovecho para decir que precisamente esta semana empezamos una campaña sembrando 300 árboles en Los Realejos y que hace apenas muy cerquita de esa calle, con los niños y niñas del Colegio del Toscal Longuera, hacíamos una plantación de 30 árboles cerquita también de esas calles, con lo cual yo creo que el argumento queda bastante justificado, ¿no? Pues, señor alcalde, yo le agradezco que nos haya dado esta explicación para tranquilizar a los vecinos de este municipio, concretamente Pues sí. de este barrio, y nos vemos en esa plantación de árboles, ¿le parece? Pues muy bien. Con el baile de magos, en el baile de magos nos vemos. Bueno, donde ustedes quieran, que saben que los Realejos son bienvenidos. Muchas Siempre. gracias, señor alcalde. Muchas gracias a ustedes. Adolfo González dándonos esa explicación, Antonio, de por qué esa poda de árboles que esos vecinos calificaban de agresiva. Y tú aprovechando para autoinvitarte al baile de magos de Los Realejos, Lorena. Muy bien, así es como es. No me autoinvite, me invitó el señor alcalde, cuidado, ¿eh? Venga, hasta luego, Lorena, buen día. Buen día, un saludo. Bueno, a lo serio, esa respuesta del Ayuntamiento de Los Realejos a esa poda de árboles. Hasta aquí nuestra oficina del espectador de hoy. Ya saben que estamos abiertos las 24 horas del día para recibir sus denuncias, sus quejas, como por ejemplo esta que nos llegaba desde Los Realejos. Pueden hacerlo a través del número de teléfono de WhatsApp 679-773238. También estamos en las redes sociales, en Instagram, en X, o si lo prefieren a través de 2 correos electrónicos. Oficina del espectador, todo junto, @tvcanaria.tv o Buenos Días Canarias, también todo junto, @tvcanaria.tv. Y una última hora, Marta, antes de despedirnos, porque hablamos antes de apagón. Bueno, pues ahora mismo parte de la isla de La Palma se está sufriendo un apagón. Estaremos pendientes a ver qué Efectivamente, ocurre. Antonio, gracias, atentos como siempre a las redes sociales. Ya decimos,